Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual les hablaremos sobre la ley de Ohm. Primeramente debemos conocer el concepto al que se refiere la ley de Ohm, y este trata sobre una ley básica que nos sirve para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos, la cual fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, del cual proviene el nombre de la ley, que es igual a su apellido, Ohm. Y esta ley establece la relación que existe entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley es válida para cualquier circuito eléctrico siempre y cuando tenga una resistencia constante. Además, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente. Para facilitar su uso, aparece el triángulo de Ohm y unas ecuaciones para hallar ciertos valores. Pero antes de pasar este triángulo, les mostraré la simbología que se utiliza dentro de este. Entonces, como podemos ver en el cuadro, vemos las unidades que se manejan dentro del triángulo, que serían la corriente, el voltaje y la resistencia. Y cada una tiene su símbolo, que todos están en letras mayúsculas. Y para la corriente sería una I, para el voltaje puede ser una E o una V, y para la resistencia sería una R. También podemos ver las unidades de medida, que para la corriente sería el amperio, para el voltaje sería el voltio y para la resistencia sería el ohmio. También vemos la unidad en la que se abrevia esta unidad de medida. Entonces para el amperio sería la A, para el voltio sería la V y para el ohmio sería este símbolo que se llama el símbolo de omega. Ahora bien, aquí aparece el triángulo, que como ya habíamos visto los símbolos que aparecían en la tabla, tenemos la V que representa el voltaje, tenemos la I que representa la corriente y la R que representa la resistencia. También aparecen unas ecuaciones que las podemos ver aquí más específicas, que todas nos servirán para sacar un valor que no tengamos. Pero entonces en este caso tenemos la I que representa la corriente y tendremos que hacer la operación que sería el voltaje sobre la resistencia. Y el resultado que nos dé pues nos dará en la unidad de medida del valor que estamos buscando. Entonces en todas nos dará el valor que le corresponde. En la primera nos daría en amperios, en la segunda nos daría en voltios y en la tercera nos daría en ohmios. Otra forma más fácil de ver este triángulo sería tapando con un dedo el valor que necesitemos sacar. Entonces en la primera, si necesitamos sacar la corriente, taparíamos la corriente y utilizaríamos solo el valor del voltaje y de la resistencia. Cabe mencionar que para poder hacerlo debemos tener los otros dos valores. Si no los tenemos no podríamos hacer dicha operación. Y como son proporcionales, pues entonces en la primera la intensidad sale de sacar el voltaje dividido en la resistencia. La segunda, el voltaje saldría de sacar la intensidad por la resistencia. Y en la tercera, la resistencia saldría de dividir el voltaje en la intensidad. Y como vemos aquí, hay cierta similitud en los triángulos que nos podría decir en qué caso se dividir o multiplicar los valores. Digamos, en el primero con el tercero tienen cierta similitud, que la V queda sobre el valor de la I o sobre el valor de la R. Entonces en este caso debemos multiplicarlo. Y en el segundo caso si queda la I al frente de la R, que en este caso sería una multiplicación. Espero el video haya sido de su entendimiento y gracias por verlo.